¿Qué tal están? Gracias por venir esta mañana. Al final, lo bueno de hacer una charla donde es un círculo un poquito más privado, menos personas o más íntimo, es más fácil conversar. Yo soy Gonzalo Illescas, soy el coordinador de la Asociación Española del Retail. Luego les cuento un poquitito sobre lo que hacemos nosotros como asociación. Y rápidamente quería preguntarles, porque va a tener sentido dentro de lo que vamos a conversar, qué es lo que estudian, a qué se dedican. Entonces, ¿podrías decirme tú? Sí. Derecho. ¿Y por qué te interesa el retail? ¿O te interesa en algo en particular el retail? Muy bien, para las asesorías de las empresas, para los del streaming que puedan escuchar. Ahí viene el micrófono. Estudiamos las dos el máster de acceso a la abogacía y realmente yo vengo un poco a acompañarla a ella, ¿no? Pero también me resulta muy interesante, entonces pues no era simplemente acompañarla, sino también saber un poco de qué va, porque yo realmente desconozco bastante el tema. Perfecto, genial. Bueno, yo estoy estudiando psicología, estoy en tercero de carrera y básicamente me apunté porque me gusta mucho la moda, trabajo en el sector del retail también los fines de semana, entonces pues sí que es verdad que me interesaría conocer un poquito más cómo se organizan, cómo funcionan y pues básicamente ha sido por eso. Perfecto. Perdón que les haga moverse, Hola. Estoy aquí simplemente porque soy una ex estudiante de la Complutense, estaba aquí de Erasmus y nada, quería saber más sobre retail y sobre la Asociación Española de Retail. Genial, muchas gracias. Bueno, les cuento un poco lo que nosotros hacemos como asociación. La verdad es que nosotros tenemos una definición bastante amplia de lo que es el retail, una definición académica sobre lo que es el retail, que al final es todo espacio donde se genera una transacción, es decir, donde se venden productos y servicios entre un productor y un consumidor final. Por lo tanto, puede ser un gimnasio, un hotel, un restaurante, una farmacia, un concesionario de coches y evidentemente las tiendas de moda, las tiendas de vestuario, que es normalmente lo que nosotros asociamos como retail. Cuando escuchamos en las noticias sobre retail, normalmente lo asocian directamente a lo que es una tienda. Pero la realidad es que hay mucho más que eso en retail. De hecho, dentro de la asociación tenemos un par de despachos, de estudios de abogados, que se dedican a lo que es M&A entre compañías de retail o las partes, evidentemente, las partes legales. Hace muy poquitito dentro de la asociación tuvimos aquí en la Complutense, pero en el campus de Somosaguas, tuvimos una charla sobre, para que vean la amplitud de cosas que se tocan dentro del retail, el debate que existe entre los arrendadores y los arrendatarios por el alza del IPC. Porque cuando tú alquilas un espacio comercial a un gran tenedor, el contrato viene establecido que con el alza del IPC, ¿quién se lo tiene que comer? ¿Quién tiene que pagar eso? Si es algo donde el dueño del espacio mantiene el precio, o esa alza tiene que pagarla el arrendador. El tema es que el año pasado, no solo el año pasado, con la acumulación de IPC por el COVID, el alza era de alrededor del 17%. Entonces imagínense en un centro comercial, en una tienda donde pagas 100.000 euros mensuales de alquiler. Entonces eso pasaba a ser casi 120.000, era una alza gigantesca. Y eso impacta mucho en los resultados, porque el retail, en especial en lo que es moda, es un negocio de márgenes pequeños, relativamente pequeños. Psicología, ¿es importante? Por supuesto que sí. De hecho, hay muchas compañías que se dedican a los temas de neuromarketing. Como el comportamiento del consumidor es tremendamente importante a la hora de lo que hacen las compañías, a nivel de lo que es experiencia de compra, de lo que es la manera de abordar a los clientes, lo que es el marketing, etc. Y qué decir de la gente que estudia negocio, que al final esto es un negocio puro, es una transacción. Por lo tanto, ahí definir modelos de negocio, establecer estrategias de marketing para poder llegar de mejor manera al cliente es esencial. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como asociación?
justamente esto que acabo de ejemplificar, es cruzar conocimiento entre asociados. O sea, en la asociación tenemos casi 200 socios y aspiramos a tener 300 de aquí al 2025. Y lo que buscamos de los socios es que tengan esa disposición a compartir conocimiento. Ese es el objetivo. De hecho, quienes expusieron en esta charla sobre el tema de arrendadores eran principalmente abogados. Y cuando tenemos presentaciones, por ejemplo, la próxima semana tenemos una actividad dentro de la asociación para los socios sobre inteligencia artificial aplicada al retail. Ustedes conocen a Walmart, ¿no? El principal retailer del mundo, ¿vale? Walmart no tiene tiendas en España, no tiene ninguna compañía en España, pero tiene un trabajador en España, tiene un empleado. Es el responsable de Data Analytics de Walmart y es el responsable de los proyectos de inteligencia artificial. Y él viene a dar la charla para los socios de la asociación, que Walmart es socio de la Asociación Española del Retail. Entonces, lo que hacemos nosotros como asociación es justamente permitir que los socios se inspiren con cosas que están sucediendo dentro de la industria y que les permiten ir más allá de solamente el producto, porque ¿qué problema tiene en general un retailer o la gente que está metida en el negocio del retail? Al ser negocios sumamente intensivos en temas de tiempo y en temas de márgenes, tú estás muy preocupado de tu producto. Es decir, si tú trabajas en Inditex o en Zara, tu objetivo es rentabilizar lo que es la gestión del espacio para que se venda la mayor cantidad de dinero, de prendas, en los metros cuadrados que tú tienes. Si tú trabajas en Alcampo o en Carrefour, lo mismo, los lineales en un supermercado son tremendamente importantes a la hora de rentabilizar. Entonces, a veces, ese foco que tienen, que es natural en su negocio, les hace perder un poco perspectiva de lo que hay fuera. ¿Por qué eso es interesante a la hora del empleo? Porque en una compañía, en especial en las compañías grandes, los procesos son gigantescos. Entonces, ¿tú te hubieses imaginado que en Walmart tenían equipos de gente trabajando sobre inteligencia artificial? A priori uno no lo piensa porque dice, es un supermercado, lo que hay es gente trabajando en producto, en mantenimiento de los espacios. Decathlon, por ejemplo, tiene un departamento de neuromarketing. O sea, es gente que está solamente trabajando para medir cómo reaccionan los clientes ante lo que ellos ofrecen en las tiendas. Entonces, hoy día, el mundo del retail, una cosa muy bonita que tiene, es que ha permitido que distintas profesiones trabajen en conjunto dentro de la industria, dentro de estas compañías. Y eso es muy atractivo porque al final no existe una carrera que tú estudies para decir, mira, voy a trabajar en supermercados o voy a trabajar en tiendas. Sí, evidentemente, si estudias escaparatismo, obvio, puedes trabajar en algo específico. Pero hoy día es muy abierto lo que puedes hacer. Ayer tuve una reunión en Huawei, por ejemplo, que son socios de la asociación, y la persona, mi contraparte dentro de la compañía, estudió psicología. Entonces es interesante porque al final las compañías, los retailers hoy día, están llenándose de profesionales con distintas habilidades, porque hoy día es necesaria esa transversalidad para poder pensar de una manera más apropiada lo que es el negocio, el modelo de negocio, ¿vale? Estas son algunas de las compañías que son socias de la asociación. Obviamente puse los nombres más grandes y más atractivos para efectos de la charla. Pero es bonito también porque nosotros tenemos, por ejemplo, 2 pescaderos de Zaragoza que son socios de la asociación. Una chica que vende joyas en Barcelona. ¿Qué valor ven ellos? La asociación, ser parte de la asociación tiene un costo anual, que claramente si tú lo piensas para un Primor o para un IKEA, probablemente es nada dentro de su presupuesto. Pero si tú eres 2 pescaderos de Zaragoza, 2 hermanos que trabajan en un mercado en Zaragoza, el costo de la membresía es sustancial. ¿Qué valor ven ellos? Al final el valor de estar al día con lo que está sucediendo dentro de la industria. El valor de cruzar conocimiento y de comprender que al final, evidentemente un pescadero no va a tener los mismos problemas que tiene MediaMarkt. Pero hay ciertas problemáticas a nivel de, por ejemplo, el comportamiento del consumidor, que sí van a ser trascendentes para ellos. O la manera en que se gestiona el dinero.
¿Han pensado ustedes, por ejemplo, la problemática hoy que se genera con el tema de las pasarelas o las plataformas de pago? ¿O las criptomonedas aplicadas al retail? Son temas que son tan amplios que todavía no están debatidos. Y ahí, por ejemplo, lo legal tiene un peso muy importante. O sea, si una compañía acepta criptomonedas, ¿qué consecuencia puede traer dentro de su modelo de negocio? No lo sabemos todavía. O sea, lo podemos deducir, pero es complejo desde el punto de vista legal. ¿Es correcto o es ético o es válido que una compañía utilice los datos para poder generar publicidad acorde a lo que saben que tú estás comprando o que tú has comprado? ¿Se están metiendo dentro de tu privacidad o están ofreciéndote un mejor servicio? Todavía hay tanto por debatir en el retail sobre esto, que profesionales como ustedes son súper valiosos, porque al final tienen una perspectiva fresca, conocen quizá de ciertas tecnologías o ciertas tendencias mucho mejor que profesionales que ya llevan años dentro de la compañía, y eso es valioso al final. Ahora, esto es una problemática, el tema del empleo, es una problemática dentro del país que es muy trascendente. Ahí, por ejemplo, mencionan, son 2 titulares de este año. La falta de profesionales cualificados será el principal problema para las empresas en 2023. En 2023, que estamos ya llegando a mitad de año. ¿Qué significa un profesional cualificado? Significa que cuando tú te gradúas de la universidad, ¿eres cualificado o no eres cualificado? Si tú te presentas a un trabajo recién graduado, ¿qué considera la compañía? ¿Que eres cualificado o no? No lo sé, yo todavía no me toca participar en procesos de selección de personal. O ustedes que han estado estudiando durante, quizás no en la parte legal, pero imaginémonos en las carreras más técnicas, que has estudiado durante 4 o 5 años una carrera asociada a informática. Y hay alguien que toma un curso de 6 meses sobre Data Analytics y compite contigo por el mismo puesto. ¿Es un problema? ¿Es un desafío? ¿Es algo que tenemos que tener apertura mental para entender que eso es la realidad de este momento? ¿Un TikToker vale más que un experto en marketing? No tenemos idea. No lo sabemos porque el mundo va cambiando. Por eso, ¿hay que entrar en pánico por estas cosas? Yo creo que no. Al final lo que hay que tener es la capacidad de reinventarse y de entender cómo funciona el empleo para que ustedes puedan tener una buena salida profesional. Puse también esa otra noticia porque está interesante. 10.000 euros por recomendar un talento a una empresa. ¿Saben quién puso ese aviso? ¿Qué compañía? Cabify. Cabify te da hasta 10.000 euros de crédito para moverte. Podrías irte a Barcelona en Cabify si quisieras, con 10.000 euros. Si tú recomiendas a ciertos puestos específicos que buscan en el equipo de tecnología y queda contratado por recomendar. Esto lo hace interesante porque al final te muestra algo, que las compañías no son capaces de abordar por sí solas el proceso de captar talento. Y eso es un desafío. Yo hace unos años hice un proyecto para una gran consultora, una de las grandes consultoras que hay en el mundo. Una de las que tiene una torre dentro de las 4 torres, ¿vale? Y hablábamos sobre justamente, esto fue hace ya 4 años atrás, antes del COVID. Y hablábamos sobre justamente la crisis de talento, 3 años atrás, justo antes del COVID, fue en febrero antes del COVID. Y ellos nos decían que hoy día alguien que estudia teleco o alguien que estudia informática no quiere irse a una gran consultora. Lo que quiere es irse a Google o a Amazon, pero no es solo eso, porque hablábamos de, yo les decía, ¿cuánto pagan ustedes a alguien recién graduado? En esa época eran 1.000 euros, creo. Amazon recién graduado te paga 1.500, hablando de paridad de puesto para la parte de tecnología. Entonces no se trata solo de la aspiración de trabajar en una consultora, tiene que ver con un tema remuneracional, salarial. Y eso también tiene que ver con un concepto generacional, de una generación como la vuestra que no valora tanto el dinero como valora el lugar donde estás. Porque es cierto, para este caso yo les dije, Amazon o Google pagan 500 euros más. Pero ¿qué pasa con una startup?
donde no te pagan o donde tienes que ir ahí arriesgando que quizá te quedas sin trabajo en un año más. Claro, pero hay una generación que está dispuesta a tomar ese riesgo porque te parece mucho mejor, te parece más desafiante, te parece más atractivo. Y eso es interesante al final porque todo eso genera este desafío dentro de la industria del empleo. Ahora, respecto a lo que me compete a mí, que es la parte de retail, ¿qué cosas son trascendentes hoy día dentro de la industria del retail para efectos de lo que son los egresados o las tareas que ustedes van a tener que hacer? Aquí no voy a decir nada muy creativo, porque al final de esto ustedes lo saben, de más. Hoy día, o históricamente, lo que hemos hablado es de las habilidades blandas y las habilidades duras, que es cierto que hoy día hay mucho debate sobre si eso efectivamente existe o si tiene que ser un mix de cosas. La realidad es que llegar a ser una especie de Da Vinci, que tiene la capacidad matemática pero a la vez es creativa, no es tan sencillo. También es verdad que los modelos educativos no se han adaptado a los tiempos y eso también ha generado un conflicto. O sea, seguimos estudiando sin desmerecerlo porque no tengo la capacidad ni la responsabilidad para evaluar la manera en que se construye una carrera universitaria. Por cierto, soy profesor universitario, entonces también por eso lo digo, con conocimiento de causa. Pero claramente vale la pena evaluar si hoy día una carrera de 5 años de estudios efectivamente sea lo que el mercado necesita. Yo pongo el siguiente ejemplo, y perdón que lo lleve al lado de tecnología, pero esto de tecnología aplíquenlo a todo lo que hacen ustedes, ¿vale? La tendencia tecnológica o la tecnología importante sobre la cual discutíamos hace 4 años atrás era blockchain. Hace 2 años atrás era datos. Ahora, inteligencia artificial. Entonces, si yo me puse a estudiar, imaginémonos, una carrera universitaria hace 5 años atrás de blockchain, porque eso era el futuro, resulta que hoy día ya no lo es. No es que no lo sea, pero la tendencia ahora es otra. Entonces, vale la pena evaluar estos procesos, y no solo a nivel de universidad, porque esto no se trata de culpar a la universidad o decir que la universidad es responsable, sino también se trata de cómo ustedes construyen su propio futuro. Entonces, a nivel de soft skill y hard skill, yo diría que la construcción de eso nace de personas que sean conscientes, y para mí esa es la habilidad más grande que ustedes deben desarrollar, conscientes que son ustedes los propios gestores de su futuro profesional. Las compañías no existen. Esto para mí es algo que yo he aprendido. Yo vengo de un mundo emprendedor. Yo he trabajado muchos años con startups, con emprendedores, y vengo de una familia que ha tenido compañías pequeñitas, pero empresas. Y yo me he dado cuenta que las grandes compañías no existen. Las grandes compañías son un invento. Y un invento que funciona muy bien, por ejemplo, cuando hay que despedir a alguien. Cuando tú despides a alguien, dices, la compañía ya prescinde de tus servicios. O la compañía te necesita para algo. Pero en realidad no es la compañía la que te necesita, son equipos puntuales, personas puntuales, y tú trabajas con personas. Por lo tanto, esa construcción tuya como profesional también tiene que ser a nivel personal. No podemos esperarnos que las empresas o la universidad te construya algo sobre ti. Te dan herramientas, nos dan herramientas. Pero sobre esas herramientas, tú vas construyendo tu futuro profesional. De ahí que, para mí, la habilidad más grande que ustedes deben desarrollar para poder subsistir dentro del mercado laboral, y en especial en el del retail, es la capacidad de reinventarse. Es la capacidad de siempre estar aprendiendo. De ir desarrollando ustedes, por su creatividad, por sus capacidades, esta visión de que tengo que aprender algo nuevo, tengo que desarrollar algo nuevo, está apareciendo algo interesante en lo cual trabajar. Yo tengo amigos abogados, por ejemplo, que se dedican, tengo un amigo que tengo mucho aprecio por él, y es abogado en una agencia de representación de futbolistas. Él dejó su despacho de abogados para dedicarse a eso.
Ahora, ¿por qué? Claro, porque en el mundo del fútbol, del deporte, existen una cantidad de transacciones que tienen que estar reguladas y que tiene que haber todo un modelo muy bien escrito de responsabilidades, de delimitaciones, que traspasa de hecho la frontera internacional. Entonces tienes que entender sobre derecho internacional, tienes que entender sobre la parte publicitaria, royalties, entre otros. Entonces se necesitan abogados para eso. Él entendió que tenía que desarrollarse sobre eso y empezó a estudiar para eso, para moverse a ese mundo. Lo mismo aplica en el retail. Si hoy día están apareciendo tecnologías nuevas o modelos nuevos, vale la pena que ustedes, aunque sean un profesional graduado de marketing o de publicidad o de comercio o de negocios o de derecho, que son carreras, digámoslo así, tradicionales, que entiendan cómo el mundo laboral está cambiando y desarrollen esa capacidad propia de autogestionarse para crecer. ¿Qué habilidades yo recomiendo aparte de esta capacidad de estar siempre aprendiendo e investigando? No son las únicas, pero es lo que a priori creo que ustedes pueden trabajar en términos generales para moverse dentro del mundo del retail. Si lo veo a nivel de habilidades blandas, y por cierto, aquí me costó un poco separar si algo era más blando o era más duro. Cae un poco de cajón esto de la inteligencia emocional, porque se habla mucho y fue tendencia durante mucho tiempo. Pero con toda objetividad les aseguro que es así. O sea, la capacidad de gestionar tus propias emociones en una industria que es muy dura, una industria que se mueve a través de resultados. Que tú puedes tener toda la buena voluntad del mundo, la mejor de las actitudes, pero al final el indicador con el cual se mide dentro de un retailer es la rentabilidad del negocio, los volúmenes de ventas. Por lo tanto, ahí la capacidad de tener resiliencia sobre las cosas que están pasando, de tener tolerancia a la frustración, es súper necesaria. De tener perspectiva de largo plazo, cosa que no es normal dentro de vuestra generación. Ustedes son una generación inmediata. En la generación mía, nosotros ahorrábamos para poder comprar algo. Piensen ustedes que yo para descargarme un juego, para cargar un videojuego en una consola, tenía que dejarlo puesto y tenía que cargarse durante bastantes minutos, horas. Eso lo pongo en modo de ejemplo. Hoy día queremos algo y todo es inmediato. Es muy fácil. ¿Quieren viajar? En 10 minutos pueden comprarse un ticket. Y queremos comida, no queremos ir al supermercado. En 10 minutos está puesto en casa. Entonces vivimos en una generación de inmediatez y eso afecta mucho la capacidad de tener visión de largo plazo. Y en los trabajos tú lo necesitas. Sin duda que lo necesitas. Eso para mí es parte de la parte de inteligencia emocional. La parte de empatía. Aquí yo hago un equilibrio, entre las dos cosas que vienen a continuación. La empatía por un lado y el pragmatismo comercial. La empatía es la capacidad de ponerte en los zapatos de otro. ¿Ok? Y eso, si trabajas en retail, es sumamente importante, en especial a la hora de entender qué necesita tu cliente o entender qué necesitan tus equipos. De ver hacia dónde van, qué es lo que buscan. Ponerte en el lugar de un consumidor es muy importante. De hecho, hay ejercicios que tú trabajas a nivel de estrategia, no solo dentro del retail en general, pero dentro de un negocio, que tienen que ver con el viaje del cliente, el Customer Journey. Eso implica ponerse en el lugar de otro. Y eso en la práctica también funciona. Más allá de ser una metodología, es algo sencillo. Cuando tú tienes un negocio, imagínate tienes una panadería. Tú lo primero que sales es a ver dónde hay otras panaderías. Quiero instalar una panadería en este sector, en este barrio, un obrador. Lo primero que veo es veo quiénes viven aquí, dónde compran, dónde se mueven. Cuando van al supermercado X, ¿qué es lo que hacen allí? ¿Están comprando en efectivo? ¿Compran con tarjeta? ¿Es gente mayor? ¿Son jóvenes? ¿Son estudiantes? Eso es ponerme en el lugar de otro, eso es empatía. Pero luego eso te debe llevar en el mundo del retail a lo que es el pragmatismo. Porque a veces nosotros queremos construir algo que nos suena muy bien para nosotros, pero no necesariamente para todo el mercado. Y ahí se van a dar cuenta que dentro del retail, en una industria que es muy ajustada en márgenes y donde hay que trabajar mucho sobre los grandes números, sobre la masa crítica, entender que hay que tomar decisiones sobre lo que le gusta a la mayoría
es necesario. O sobre el modelo para aproximarte a la mayoría, es necesario. Que nosotros podemos tener cierta... No estoy diciendo con esto, perdón, que uno tenga que pasar por alto sus propias convicciones. Lo que digo es, desde una perspectiva comercial, las empresas toman decisiones basadas en el pragmatismo. Y tener esa capacidad para hacerlo y para navegar sobre eso, sin ponerle un nivel de dramatismo extremo, tiene sentido dentro del mundo de hoy. Para mí hay un balance entre conservar tus convicciones y también que dentro de una empresa se tomen ciertas decisiones, porque muchas veces a nivel de marketing o a nivel de estrategia se toman decisiones con las cuales uno puede no estar de acuerdo. Y ahí uno tendrá que evaluar si eso tiene que ver con tus convicciones o tiene que ver con ese margen de acción que yo puedo tener como un profesional. Y lo último que yo destaco es la obsesión por el detalle. Ya se han dado cuenta que yo no soy español y particularmente tengo una opinión bastante clara sobre lo que pasa en el retail aquí en España. Yo creo que en particular el servicio al cliente en España, en especial en el retail, es muy malo. Y por muy malo quiero decir que todavía tiene mucho para mejorar. No digo que eso esté perdido, sino por el contrario, que hay mucho para mejorar. Y eso es parte de lo que la asociación intentamos que nuestros socios también vean. Y están comprometidos con eso, con mejorar el servicio al cliente. Parte de eso tiene que ver con el detalle, con preocuparnos de cómo atiendes al cliente a nivel de detalle. ¿Cómo te preocupas de eso? ¿Cómo te preocupas de que una sala, una tienda esté ordenada? De que lo que desarrollas para marketing o para contenidos no tenga falta de ortografía, no tenga errores sintácticos. Ese nivel de detalle es valioso a la hora de trabajar. Yo he tenido dentro de equipos, no actualmente en la asociación, pero en otros equipos, he trabajado con chicos que cometen falta de ortografía o que escriben contenidos como si estuviesen chateando por WhatsApp con sus amigos, cortando palabras, poniendo apóstrofes, para un contenido profesional. Entonces, no, es que es la manera de acercarnos al cliente. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, la precisión es súper necesaria en el mundo del retail, porque otra vez es un negocio de pocos márgenes. Entonces tienes que hacer las cosas bien a la primera, no hay margen de error. Ahora, a nivel de habilidades duras, a mí me gusta mucho destacar el primer punto, el ROI Thinking. ¿Saben lo que es el ROI? El retorno sobre la inversión. ¿Qué quiere decir eso? La mentalidad del retorno sobre la inversión, que es algo que te lo van a pedir mucho cuando trabajes. Es que toda decisión que tú estés tomando efectivamente tenga un rédito dentro de la compañía. O sea, que genere una utilidad. Ahora, que esa utilidad sea monetaria, puede serlo, es lo ideal. O sea, si tú trabajas en una tienda y dices, mira, vamos a comprar, en lugar de tener cajas de luz, vamos a comprar pantallas. Porque esas pantallas generan más interacción con la gente, vamos a lograr que la gente poder cambiar los contenidos mucho más rápido. La pregunta básica va a ser, ok, ¿y eso qué retorno nos genera? O sea, si esto nos cuesta 600 y esto 5.000, ¿por qué tenemos que hacer esa inversión de 5.000 euros? ¿Qué retorno nos va a generar ese cambio? Esa manera de pensar debería ser debería estar en el ADN de cualquier persona que trabaja en la industria del retail. Porque al final es lo que te van a pedir. Es cierto que hay ciertas decisiones que no tienen que ver necesariamente con un retorno inmediato en términos de dinero, de venta. Pero sí pueden tenerlo a nivel de visibilidad, sí pueden tenerlo a nivel de trabajo de equipo, de cohesión, o a veces de ahorro. A veces no tiene que ver con vendas más, sino que ahorres más. De hecho, ahorrar es mucho mejor que vender más. Es mucho mejor, es mucho más eficiente ahorrar que vender más. Entonces piénsenlo eso cuando tomen decisiones si están trabajando dentro de compañías de retail. Otro aspecto es el pensar en función de datos. Pero pensar en función de datos de manera profesional. Si ustedes no tienen una formación en datos, no se preocupen por eso, no se trata de que tengan que formarse.
Pero se trata que lean e investiguen un poco. Porque pensar en función de datos tiene mucho que ver con quitarse ciertos sesgos cognitivos que uno tiene. Seguro que ustedes lo han visto muchas veces en Instagram o en Facebook o en TikTok o en algún artículo, cuando te aparece, esta es la rutina que sigue Elon Musk. ¿Lo han visto? O esta es la rutina de ejercicios que ha seguido Cristiano Ronaldo o Messi. Eso se llama el sesgo del superviviente. Que te intentan meter en la cabeza que siguiendo cierta rutina o haciendo ciertas acciones, tú vas a conseguir los mismos resultados que el superviviente. Claro, pero no te dicen que hay 1 millón de chicos que han seguido la misma rutina de Cristiano Ronaldo y no llegan a ser un gran futbolista. O gente que sigue la misma rutina de Elon Musk y no llega a ser un empresario exitoso. Entonces, eso tú lo puedes razonar si piensas en función de datos. Porque la lógica a ti te dice, a ver, esto no tiene sentido. Es ridículo. O sea, que yo me lea los mismos libros que Bill Gates no hace que yo sea Bill Gates. Entonces, pensar en función de datos, y esto aplíquelo a todo lo demás. Aplíquenlo, por ejemplo, a cuando tienen que hacer análisis de mercado. O sea, ¿qué tipo de población tenemos hoy día en España? Salgan a la calle y observen. Una gran cantidad de inmigrantes, de los cuales yo soy parte. En Madrid se estima que el 70% de la población no es madrileña. No es madrileña. Bueno, salgan a la calle. ¿A quién más ven? Personas mayores, ¿no? Y adolescentes. Entonces, si yo tengo que construir un negocio, estoy trabajando en la industria del retail, que es consumo. ¿No puedo pensar en esos grupos que tienen grandes volúmenes? Ok, y si necesito trabajar sobre ellos, ¿qué hago? Investigo sobre esa gente, sobre esas generaciones, sobre ese mercado. Y en función de esos datos, que me pongo a investigar estadísticas, que puedo tomar decisiones cuando estoy metido en la industria del retail. Eso lo hacen las compañías. Por eso es importante que ustedes también piensen en función de datos. ¿Podemos tener instinto para el negocio? Por supuesto que sí. Pero lo mejor es que pensemos en función de datos, no de instinto. Porque el instinto puede ser un golpe de suerte. Pero los datos te guían mucho mejor para que el instinto esté ahí cuando ya tengas los datos. Y otra cosa que menciono es tener conocimientos de tecnología. Y no hablo con eso de ser un experto, ¿eh? Ahí está puesto como experto, pero al menos de entender de qué estamos hablando. Cuando decimos inteligencia artificial, ¿ya? ¿Pero qué es inteligencia artificial? Coches autónomos, o machine learning, o WhatsApp es tecnología. Cuando hablamos de tecnología aplicada al retail, ¿qué se nos ocurre? A mí se me ocurre un ejemplo súper sencillo. He conocido personas que se dedican a entregar tuppers, a vender tuppers con comida en edificios de oficina. Y lo que hacen es que crean un canal de WhatsApp donde la gente se puede suscribir. Ellos ponen el menú en la mañana, la gente lo pide, prepara los pedidos y a la 1 de la tarde aparecen con los tuppers. ¿Es tecnología aplicada al retail? Sí, por supuesto. No necesitan ni un CRM, ni Machine Learning, ni Data Analytics, ni nada de eso. Ahora, ¿que puede hacerlo? ¿Puede avanzar? Por supuesto que sí. Pero es suficiente para su negocio. ¿Pasa lo mismo con otra compañía? Claro, con otra sí. Quizá una compañía con grandes volúmenes de datos, como un Walmart, necesita gente en inteligencia artificial. Y otras no. Pero entender las grandes líneas de la tecnología puede ayudar a que ustedes puedan tener un mejor desempeño en sus trabajos. De hecho, a nosotros nos ha pasado algo interesante con ChatGPT. ¿Conoce lo que es ChatGPT? Es fabuloso. Yo lo encuentro espectacular. A mí no me... esa cosa que te dé miedo, puede ser, no sé. Pero mientras tanto me parece fabuloso. Nosotros, una de las tareas que tenemos dentro de la asociación es poder tomar contenidos que los socios nos envían sobre lanzamientos que hacen, premios que ganan, actividades comerciales, dentro de otros,
o actividades sociales, perdón, y nosotros creamos posts de eso para LinkedIn. En general, antes el equipo de marketing nuestro le tomaba a una persona, en un día podía procesar 6 posts. Ahora con ChatGPT lo hacemos en 1 hora y media. La chica que estaba a cargo de esto me decía que se va a quedar sin trabajo. No se va a quedar sin trabajo. A ver, se va a quedar sin trabajo si quiere quedarse sin trabajo y si quiere culpar a la máquina. El punto es que una inteligencia artificial de ese tipo tiene que aplicarse a tareas que no tienen valor. A mí no me aporta valor que ella, que estudió comunicación, esté redactando cosas, porque una máquina lo puede hacer. A mí lo que me interesa es que ella esté creando cosas de comunicación. ¿Con ChatGPT puedes crear un contrato de alquiler? Sí, lo puedo hacer tan bien como un abogado. Claro, ¿qué va a pasar luego? La gente necesita asesoría. O sea, para un contrato de alquiler, por supuesto, pero para discutir ciertas cosas que yo tengo en un divorcio o en una discusión por un alquiler o para cerrar un negocio, yo sí necesito la visión de un abogado. La máquina no me lo va a decir. La máquina me presenta casuísticas, pero no este caso puntual. Un abogado ve a las dos partes y te puede decir, mira, yo te propongo hacer lo siguiente, esto es lo que puede suceder, así, así. Pero una máquina no lo va a poder hacer. Eso aporta valor, no redactar un contrato. Entonces, estar al día con temas de tecnología les va a ayudar a ustedes a saber dónde ustedes aportan valor en una compañía. Y por último, lo que es, ya lo comenté al final, es reaprender o crear capas de conocimiento sobre lo que ya sabes. Si has estudiado psicología y hay nuevas tendencias hoy, o cambian las generaciones, por lo tanto cambian los puntos de vista, es valioso seguir aprendiendo sobre eso. Las leyes van cambiando, la ética de la inteligencia artificial es un tema que hoy día es importante, blockchain es importante. Si no aprendo sobre lo que ya venía, ya no va a ser culpa de la universidad o de mis papás o de la empresa. Es mi responsabilidad aprender. O lo mismo reinventarse. Reinventarse que quizá has estudiado algo que hoy día es obsoleto o que se va a quedar obsoleto con el paso del tiempo. O quizá no obsoleto, pero hay un área en la cual tú puedes meterte a trabajar. Yo estudié economía hace muchos años atrás, pero yo me he dedicado toda la vida a los temas de innovación, a trabajar con startups. Porque para mí la economía es aburrida. Para mí. Pero me parecía súper desafiante lo que era construir algo nuevo sobre lo cual no había ni mercado, ni modelo, ni producto, ni nada. Eso era creativo. ¿Podía aplicar la economía ahí? Claro. Pero requería de mi parte entender cómo funcionaba este otro mundo. No el mundo teórico, el mundo práctico. Yo creo que lo mismo pasa con cualquier profesional. El retail va cambiando mucho. Muchísimo. Mercadona no tenía una web de e-commerce hace 5 años atrás. Y hoy día tiene un porcentaje de mercado gigantesco, creo que es el 10% de lo que es venta de supermercados. Ahora, montaron un equipo completo, y en ese equipo completo seguro que pasó gente que estaba en el mundo offline, por el conocimiento que ya tenían. ¿Ustedes creen que se quedaron ahí con eso? ¿Se quedarían solamente hablando de lo que eran los lineales del supermercado y las cabeceras de góndola? Eso ya no aplica en el mundo online. Entonces comenzaron a trabajar y a aprender, a reinventarse. Eso es súper valioso en el mundo del retail, porque las compañías van avanzando, evolucionan, y ustedes como profesionales deben evolucionar con ellas. A final de cuentas, esto se trata de que ustedes construyan su futuro, porque hay mucho por delante. ¿La tecnología va a cambiar el mundo laboral? Por supuesto que sí. ¿Es para entrar en pánico? Bueno, no lo creo, pero va a depender de ustedes. Quizá yo vengo de una generación que no suele culpar a otros por las cosas que van pasando. Es como que asumimos nosotros y ya está. Entonces, ahí les transmito que tengan ese mismo espíritu. El mundo cambia, pero así funciona la vida. Así son las cosas. Si quieren trabajar en retail, es una industria maravillosa, que siempre está cambiando, que hay muchas cosas innovadoras, que siguen apareciendo compañías, que hay muchos desafíos.
Aquí lo importante es que ustedes construyan su futuro y trabajen para conseguir esos empleos, porque siempre va a haber algo que hacer, no importa lo que ustedes hayan estudiado dentro de la industria del retail. Pero siempre que desarrollen ustedes esas capacidades de reinventarse y de seguir creciendo profesionalmente, porque eso sí que depende de ustedes, no depende de la compañía en la que trabajen. Si ustedes se motivan a eso, seguro que van a ser buenísimos profesionales en lo que hagan. Eso. Muchas gracias por la invitación y no sé si tienen preguntas, dudas o comentarios, lo que quieran. Encantado de atenderles. ¿No? Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. A mí me ha interesado muchísimo tu charla. Llevo años trabajando en retail y sí que he notado exactamente lo mismo, lo que tú decías, que es fundamental adaptarse a los cambios. Una de las particularidades que a mí me está llamando mucha la atención ahora, y no sé si me estoy quedando obsoleta, es el neuromarketing, que creo que junto a la inteligencia artificial puede ser muy interesante en el mundo del retail, y te quería comentar que qué es lo que tú opinas sobre ello y cómo podríamos, o sea, cómo se puede enfocar directamente a las empresas, cómo se puede vender como algo importante a las empresas. A mí me parece fabuloso lo del neuromarketing, me parece fabuloso. O sea, creo que, de hecho, hace 2 semanas, antes de Semana Santa, estuve en la Politécnica de Valencia. La Politécnica de Valencia tiene el laboratorio de neurociencia más grande de Europa. Tiene una cantidad de productos para retail, desarrollados para retail, fabulosos, fabulosos. Creo que se llama Lab-In o Lab-In, una cosa así. Y de hecho justamente la reunión era para eso, para ver, mostrarme aquellos proyectos que ellos tienen enfocados en retail, que van desde, por ejemplo, tenían unos Oculus, lentes de realidad virtual, construidos para crear museos que te generaban contenido, o sea, que tú podías clicar y te hablaba, escuchabas qué era, entonces eran museos virtuales. Y otros para, por ejemplo, tenían algo con la, no sé cómo se llama, la Consellería de Turismo de Valencia, que te permitía que tú ibas a los puestos de información de la ciudad y tenían unas pantallas con las cuales podías escoger lugares bonitos de la ciudad para visitar, como la Albufera o las zonas de las torres, con información, pero iban midiendo qué le gustaba más o dónde pasaba más tiempo la persona, dónde observaba. Entonces no es solamente el aparato como tal, sino también la medición, que ahí es donde va la neurociencia. Yo creo que para poder mover a las compañías a que le den valor a esto, que ya lo están haciendo, ¿eh? De hecho, no sé si alcanzaste a oír que comenté que Decathlon tiene un departamento de neuromarketing. No. Sí. Al final, en una industria donde con márgenes tan bajos como es la del retail, cualquier iniciativa innovadora tiene que resolver 2 temas, tiene que centrarse para mí en 2 temas. Uno, que genere más venta o que genere más rentabilidad. Y ahí el neuromarketing sin duda que cumple una función, porque si tú puedes demostrar que cierto layout dentro de la tienda, que eso es lo que hace Decathlon, mejora la venta o genera compra complementaria, porque alguien fue a comprar zapatillas y a la vez se llevó calcetines porque de alguna manera lo expusieron distinto o lo ponían ahí o lo tenían en una promoción, ese análisis hace que las compañías le tengan foco o al menos le den visión. Los retailers separan mucho el show de lo que es el valor práctico, por eso yo hablaba del pragmatismo. Porque hay muchas startups, que yo lo he visto, que crean productos que en realidad están muy bien, pero es muy difícil de implementar. Mientras más complejo es implementarse un modelo, en especial los de neuromarketing, más difícil va a ser que un retailer esté dispuesto a implementarlo. Y luego de la implementación,
Lo que tienes que demostrar siempre es que o genera más retorno o genera más rentabilidad, o te hace ahorrar. Totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que yo creo que en mi caso, por mi experiencia, la fundamentabilidad del neuromarketing es crear experiencias. Siempre va a consistir en análisis de datos y estudios, pero crear experiencias provoca que nuestros clientes creen una especie como de relación con nosotros y sean fieles en un mundo en el que estamos expuestos a un montón de cosas diferentes, estímulos diferentes que no podemos hacer. Entonces, claro, a mí eso, por ejemplo, como visual merchandising me parece súper interesante. La inteligencia artificial me encanta, creo que es algo que, por supuesto, tenemos que abordar y aprender porque los escaparates pueden crear unas emociones increíbles con inteligencia artificial, pero no pierde la importancia de también saber lo que es una góndola o la venta complementaria o el estar ahí día a día en una tienda como retail, que eso no hace falta hacerlo con neuromarketing. Realmente, conociendo a tu consumidor y conociendo al target, sabes perfectamente cómo funciona, viendo un poquito tu análisis de ventas, tu experiencia demográfica y dónde estás. Pero crear una experiencia de consumidor que te diferencie de otras empresas, eso yo creo que es algo innovador y en este momento debería ser una prioridad. Además, de cuidar a los empleados, que yo no sé si lo has dicho antes de que yo entrara, pero me parece muy importante que los empleados serán más fáciles de cuidar los detalles si se sienten cuidados. Y es algo que en España no siempre ocurre. Con contratos laborales normales, ya no hablo de dinero, sino de pagar las horas extras, cosas muy básicas, yo que sé, un poquito de estabilidad laboral, que ya suena un poquito ridículo, pero sentirse valorados y escuchados, hacer, por ejemplo, IKEA, con la que trabajáis, yo me he leído el libro de cómo se construyó IKEA y me parece increíble la forma de trabajar en IKEA. Todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad, da igual quién seas, el jefe va a hacer lo mismo que va a hacer el dependiente de tienda, porque hay que hacerlo, es un trabajo, somos una familia y lo montamos. Cada uno tiene sus responsabilidades importantes, bueno, perdón, pero es que me parece súper importante que eso también sea algo fundamental a tener en cuenta cuando se hable de la asociación, porque yo noto que en los retail cada vez los contratos son más de 12 horas, nadie puede vivir con 12 horas. No, es muy cierto eso, pero que ya estamos con el tiempo justo, pero te comento rápido. El retail tiene muchos problemas estructurales, eso no tenemos duda. De hecho, no sé si oyeron que Inditex subió el sueldo mínimo dentro de la compañía. ¿Saben cuál fue el efecto en el mercado? Y por efecto de mercado me refiero a qué pasó con las acciones de Inditex. No, cayeron. Claro. Piénsalo de la perspectiva de un accionista. ¿Qué va a pasar ahora con la empresa? Va a gastar más. Y como va a gastar más, vale menos. Es una pena, porque al final tiene que ver con cómo los mercados reaccionan. El tema de esto es que una visión holística es muy compleja. Aquí hay muchos intereses creados sobre lo que va a pasar, lo que pasa en una compañía, en un retailer. Y nosotros tenemos una visión solamente de ciertos aspectos. ¿Es bueno preocuparse de los empleados? Por supuesto que sí. De hecho, dentro de la asociación nosotros tenemos un observatorio que es el observatorio humano. Nos enfocamos en todo lo que son los cambios que se da a nivel de liderazgo, retención de talento, potenciación del talento, etc. Pero esto también hay que entenderlo de la perspectiva de los tiempos. Los tiempos han cambiado. Es cierto que crear experiencias para los clientes externos, crear experiencias para los clientes internos es valioso, pero también es verdad que esos clientes son menos leales que antes. Te pregunta a tu abuela, iba a comprar al Corte Inglés desde el inicio de los tiempos y sigue yendo. Nosotros ya no. No nos interesa el Corte Inglés. ¿Qué nos interesa? El precio. ¿O qué nos interesa? Mejor garantía. ¿Qué nos interesa? Poder devolverlo rápido, que me lo lleven a casa. ¿Somos leales? ¿No? Estadísticamente hoy día, la gente se cambia de trabajo cada 2 años. En el retail es mucho más largo la línea de tiempo. No tengo idea por qué. No tengo idea por qué. Pero aún así no es como antes de 20 años. Son 5.
Entonces, ciertos cambios que se tienen que dar, por supuesto, tienen que también ir alineados con el cambio social, y eso lo hace más complejo. Así que sé que estamos contra el tiempo, entonces si quieren charlamos luego lo que quieran. Muchas gracias a todos por venir, ha sido muy buena la conversación. Gracias.